Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha buscado respuestas en lo divino, explorando el misterio y la majestuosidad del trono de Dios. Hoy, nos sumergimos en relatos épicos y visiones extraordinarias de 5 hombres que presenciaron lo inimaginable, el trono de Dios en todo su esplendor. A través de sus ojos, exploraremos los misterios ocultos en estas narrativas bíblicas que han desafiado nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos. Prepárate para un viaje asombroso, donde el velo de lo sagrado se levanta para revelar el poder y la gloria del trono divino. La fe, en todas sus formas, es un faro que guía a las almas en su búsqueda de significado y conexión con lo trascendental. A través de la historia, las personas han encontrado consuelo en su fe en momentos de dificultad, han buscado respuestas a las preguntas más profundas de la existencia y han experimentado la gracia y el misterio de lo divino. Este viaje es una invitación a explorar tus propias creencias y a expandir tu comprensión de lo que significa tener fe. Ya sea a través de la religión organizada, la espiritualidad personal o una combinación de ambas, este viaje te desafiará a profundizar en tu relación con lo divino y a explorar los aspectos más profundos de tu ser. ¿Algún día te has detenido a meditar sobre cómo sería la experiencia de presenciar el mismísimo trono de Dios? En este video, nos adentraremos en un viaje fascinante y revelador, donde te sumergirás en visiones extraordinarias e historias épicas de hombres que han sido testigos de lo inimaginable. Pero eso no es todo. Existen misterios ocultos en estas narrativas que pueden modificar la manera en que percibes el mundo y a ti mismo. Permanece con nosotros y descubre lo que verdaderamente implica estar en la presencia de lo divino. Esta es una experiencia singular que asegura no solo instruir, sino también motivar y esclarecer. ¿Estás preparado en mente y corazón para este viaje? Entonces, acompáñanos en los senderos de la comprensión y prepárate para ser maravillado por 5 individuos que vislumbraron el trono de Dios. En primer lugar, Isaías, desde el inicio, se embarcó en una misión desafiante: proclamar verdades incómodas. Preveía que Dios emitiría un juicio sobre la nación. Entre todos los profetas, Isaías recibió uno de los encargos más arduos. Sin embargo, indudablemente, si no hubiera perseverado, hoy no contaríamos con este libro fascinante. Nunca imaginó que a lo largo de los años y siglos, sus palabras servirían de inspiración a tantas personas. Sin embargo, en su época, no obtuvo reconocimiento. Sus mensajes eran pasados por alto. Y a lo largo de las siguientes 4 décadas, la situación solo se deterioró. En el año en que el rey Isaías falleció, tuvo una visión del Señor. El Señor se mostraba majestuoso y elevado, sentado en su trono, y el borde de su manto llenaba todo el templo. Por encima de él se encontraban los serafines, seres celestiales, cada uno con 6 alas. 2 de las alas cubrían sus rostros, 2 cubrían sus pies, y las 2 restantes les permitían volar. Exclamaban unos a otros: «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria». Al sonar sus voces, los cimientos de las puertas temblaban y el templo se llenaba de humo. Isaías 6 del 1 al 4 relata que Isaías tuvo una visión del Rey Supremo, reconocido por su integridad. El profeta Isaías experimentó un encuentro transformador que le brindó una visión más amplia de la majestad y el poder divino. Así comenzó a anunciar la palabra de Dios con una valentía y autoridad sin igual. El trono tenía una apariencia imponente y gloriosa. Aquel que estaba sentado en él ocupaba una posición de poder y autoridad suprema. Dios es digno de toda alabanza, tan sublime y venerable que su presencia se sentía en todo el templo, simbolizada por la extensión de su manto, una representación de la omnipresencia divina. Esta vestimenta tenía una cola impresionantemente larga alrededor del trono divino. Ángeles conocidos como serafines custodiaban el lugar. Estos seres celestiales también son llamados querubines o seres vivientes. Curiosamente, esta es la única vez en la Biblia que son mencionados como serafines. En Ezequiel 10:3, leemos que los querubines estaban posicionados en el lado derecho del templo. Cuando el hombre entró y una nube, la gloria Shekinah de Dios, llenaba el patio interior, los serafines son notables por usar 4 de sus alas para expresar humildad ante Dios y las otras 2 para mostrar disposición para servirle.
Esta armonía entre humildad y servicio es admirable. Aunque rodeado de serafines alrededor del trono divino, Isaías tenía una claridad de visión que superaba la de ellos. Frecuentemente fallamos en percibir la gloria de Dios que está siempre a nuestro alrededor. Isaías 6 del 5 al 8. Entonces Isaías exclama: «Estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros y vivo entre un pueblo de labios impuros, y ahora mis ojos han visto al Rey, el Señor Todopoderoso». En ese momento, uno de los serafines se acerca volando hacia él con una brasa viva tomada del altar, sostenida con unas tenazas. Isaías vivió dos experiencias abrumadoras. Primero, fue impactado por el sonido y la visión de los serafines, y después por la visión del propio Dios. Al contemplar al Señor, Isaías comprendió su verdadera condición. Aunque inferior a los serafines, esto resultó insignificante comparado con su propia humildad ante el Señor. La visión del trono divino no brindó a Isaías un sentimiento de inmediato confort. Cuanto más claramente veía al Señor, mayor era su comprensión de su propia humildad. Esta intensa percepción de indignidad, experimentada por Isaías, es algo que comparten otros hombres devotos cuando están en presencia del Señor. Job, Daniel, Pedro y Juan también vivieron experiencias similares. La vida de Isaías podría haber brillado como un diamante, pero al colocar un diamante contra un fondo oscuro perfecto y bajo la luz adecuada, cada falla e imperfección se revela, imperfecciones que antes eran invisibles. En segundo lugar, Ezequiel describe lo que presenció al contemplar el magnífico trono de Dios, una tarea casi inabordable. Como mensajero divino, estaba acostumbrado a transmitir mensajes, visiones y revelaciones a su pueblo. Era un sacerdote entre los judíos que habían sido llevados cautivos a Babilonia alrededor del año 597 a.C., durante el reinado de Nabucodonosor. Ezequiel a menudo relataba sus experiencias en primera persona. Cuando tuvo una visión explícita del trono divino, se esforzó por registrar cada detalle. «Esto es lo que presencié, algo que se asemejaba a un trono de lapislázuli sobre el firmamento, por encima de las cabezas de los querubines. Fue en ese momento que el Señor ordenó al hombre vestido de lino que mirara entre las ruedas debajo de los querubines. Ezequiel estaba inmerso en una visión celestial cuando se le encomendó recoger brasas ardientes entre los querubines y esparcirlas sobre la ciudad. Observando con atención, vio al hombre entrar. Los querubines estaban ubicados en el lado sur del templo, y una nube llenaba su interior. La gloria del Señor se elevaba desde los querubines y se dirigía hacia el umbral del templo, mientras que la nube y la luminosidad de la gloria del Señor iluminaban todo. El sonido de las alas de los querubines resonaba hasta el patio exterior como la poderosa voz de Dios. Cuando se emitió la orden al individuo, vestido de lino, de tomar fuego entre las ruedas al lado de los querubines, él se aproximó y se detuvo junto a una rueda. Uno de los querubines extendió la mano hacia el fuego entre ellos, tomó un poco y se lo entregó al individuo vestido de lino, quien lo recibió y se retiró debajo de las alas de los querubines. Se podían percibir manos con apariencia humana, y hay más detalles en el relato de Ezequiel. Al lado de los querubines había 4 ruedas, cada una al lado de un querubín. Las ruedas tenían el resplandor del berilo, y todas tenían la misma forma. Daban la impresión de ser una rueda dentro de la otra, y se movían en cualquier dirección sin necesidad de girar. Los querubines seguían la dirección hacia donde apuntaban sus cabezas sin necesidad de mover sus cuerpos, lo que incluía sus espaldas, manos y alas, que estaban llenas de ojos, al igual que las ruedas. También escuché que a las ruedas se les llamaba el torbellino. Cada querubín tenía 4 rostros: el de un querubín, el de un ser humano, el de un león y el de un águila. Luego, los querubines se elevaron. Eran los mismos seres vivientes que Ezequiel había visto a orillas del río Quebar. Cuando los querubines se movían, las ruedas a su lado los acompañaban. Cuando extendían las alas para elevarse, las ruedas no se separaban de ellos. Si los querubines se detenían, las ruedas también lo hacían. Cuando los querubines se elevaban, las ruedas lo hacían con ellos porque el espíritu de los seres vivientes estaba en ellas. Luego, la gloria del Señor se alejó de la entrada del templo
y se posó sobre los querubines. Mientras los observaba, desplegaron sus alas y se elevaron del suelo. Al partir, las ruedas los siguieron y se detuvieron en la entrada de la puerta oriental del templo del Señor. La gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos. Desde los ángeles alabando en unísono hasta la palpable gloria de Dios que Ezequiel atestiguó y sintió, queda claro que lo que presenció estaba más allá de lo ordinario y lo natural. Estar en la presencia de la majestad de Dios es una experiencia profundamente humillante, ya sea en nuestro culto diario o en una visión extraordinaria como la de Ezequiel. A pesar de que Ezequiel también reprendió a diversas ciudades y naciones, incluyendo a Israel, por sus errores, esta experiencia lo transformó en un consolador y guía. En tercer lugar, Daniel estaba cautivo en Babilonia junto con sus amigos Sadrac, Mesac y Abednego. A pesar de la presión para asimilarse a la cultura babilónica y abandonar las tradiciones de su pueblo, ellos se mantuvieron firmes en su fe, y Dios los bendijo grandemente con su sabiduría y su habilidad para interpretar sueños. Daniel sirvió a 3 gobiernos diferentes en Babilonia, pero siempre mantuvo su integridad y su confianza en Dios. El secreto de su perseverancia radicaba en su profundo entendimiento de las revelaciones y visiones sobre la voluntad de Dios para él y su pueblo. Cuanto más conocía a Dios, más valientemente hablaba la verdad ante los reyes, sin temor ni favoritismos. Una de estas revelaciones fue la impresionante visión del trono del Creador. Continué observando hasta que se colocaron tronos, y el anciano de días tomó su asiento. Su vestimenta era blanca como la nieve, y el pelo de su cabeza era como pura lana. Su trono era llamas de fuego, y las ruedas eran fuego ardiente. Un río de fuego fluía y salía de su presencia. Miles de miles lo servían, y millones de millones estaban delante de él. Se estableció el juicio, y se abrieron los libros. Seguí observando. Entonces, por las palabras arrogantes que profería el cuerno, seguí observando hasta que la bestia fue muerta y su cuerpo destruido, entregado para ser consumido por el fuego. En cuanto a los otros animales, se les quitó su poder, pero se les permitió vivir por un tiempo y una temporada. Yo estaba observando en mis visiones nocturnas y vi a alguien similar al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. Se dirigió al anciano de días y fue llevado hasta él. Se le concedió dominio, gloria y un reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es eterno y nunca terminará, y su reino es indestructible. Daniel 7 del 9 al 14. Las palabras de Daniel nos proporcionan una comprensión de la grandiosidad y el poder eterno de Dios, destacando la visión celestial que recibió y que revela aspectos del juicio divino y la soberanía de un reino eterno e inquebrantable de Dios. Comprender la autoridad y el poder de Dios nos lleva a acercarnos a Él con respeto y reverencia. Esta visión también nos muestra que Dios es el Padre de todos, sin importar nuestro lenguaje o nacionalidad. En cuarto lugar, Esteban aparece por primera vez en el libro de Hechos de los Apóstoles. Fue uno de los 7 diáconos de la iglesia primitiva, seleccionado por los apóstoles para distribuir alimentos y brindar otras formas de ayuda a los miembros más necesitados de la comunidad. Además, se convirtió en el primer mártir cristiano, siendo apedreado hasta la muerte por proclamar que Jesús era el Cristo. En el momento de su muerte, Esteban tuvo una visión del trono celestial y dijo: «Ustedes son un pueblo terco y resisten al Espíritu Santo. No hay profeta a quien sus ancestros no hayan perseguido. Ellos mataron a los que anunciaron la venida del justo, y ahora ustedes lo traicionaron y lo asesinaron. Ustedes, que recibieron la ley por medio de los ángeles, pero no la cumplieron». Cuando los miembros del Sanedrín escucharon esto, se enfurecieron y mostraron su ira contra él. Sin embargo, Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró fijamente al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Exclamó: «Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios». Pero ellos se taparon los oídos y a gritos se abalanzaron sobre él, llevándolo fuera de la ciudad para apedrearlo. Mientras tanto, las personas que presenciaban el hecho dejaron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Saulo observaba mientras Esteban, bajo una lluvia de piedras, oraba: «Señor Jesús,
recibe mi espíritu. Luego, arrodillándose, gritó con todas sus fuerzas: Señor, no les culpes por este pecado. Y con estas palabras, partió. Hechos 7 del 51 al 60. Es fascinante que incluso frente a una persecución brutal, Esteban mantuvo su fe y su conexión con lo divino. Una de las últimas visiones que Esteban experimentó antes de enfrentar su martirio fue la trascendental revelación de la gloriosa presencia del trono celestial de su Padre Celestial. En ese momento culminante de su vida, Esteban no solo contempló el esplendor y majestuosidad de ese trono divino, sino que también experimentó un profundo anhelo y deseo ardiente de unirse a la presencia del Altísimo, a pesar de la inminente adversidad y sufrimiento que se cernía sobre él. Este episodio de su vida nos ofrece un consuelo especial y una profunda enseñanza espiritual que resuena en el corazón de todos los creyentes. El trono de Dios, tal como lo experimentó Esteban, se convierte en un refugio seguro y consolador para aquellos que han depositado su fe inquebrantable en Jesucristo como Señor y Salvador. La visión de Esteban nos recuerda que, incluso en medio de las circunstancias más adversas y dolorosas de la vida, podemos encontrar consuelo y fortaleza en la presencia y el refugio del trono divino. Este relato nos invita a reflexionar sobre la profunda conexión entre la fe y la percepción de la gloria celestial. Esteban, a pesar de enfrentar la hostilidad y la persecución, pudo experimentar un profundo sentido de paz y anhelo por estar con su Señor en el trono de Dios. Su experiencia nos recuerda la promesa de Jesús de que en la casa del Padre hay muchas moradas y que Él mismo irá a preparar un lugar para nosotros. Así, el trono de Dios se convierte en el anhelo y la esperanza de todo creyente, un lugar donde la fe se encuentra con la eternidad y donde el sufrimiento terrenal cede paso a la gloria celestial. En quinto lugar, cabe resaltar que la revelación de Jesucristo fue transmitida de manera sobrenatural a Juan con un propósito trascendental: revelar a sus humildes siervos los eventos que estaban destinados a acontecer en un futuro próximo, a medida que se aproximaba inexorablemente el fin de los tiempos. Fue el mismo Dios quien, en su infinita sabiduría, eligió desvelar estos misterios divinos a Juan, valiéndose de su celestial mensajero, un ángel investido de una misión de gran envergadura. Es importante destacar que, en el momento de recibir esta revelación, el apóstol Juan se encontraba en un estado de exilio en la remota isla de Patmos, separado del mundo terrenal y sumido en una profunda soledad. Fue en ese aislamiento forzado que Juan fue agraciado con la visión del plan divino para el fin de los tiempos, una visión que trascendía las fronteras de lo humano y lo terrenal. En ese contexto, Juan fue transportado por el Espíritu Santo al mismísimo salón del trono de Dios, un lugar celestial de una magnificencia inefable, donde le fueron reveladas maravillas celestiales que sobrepasaban con creces la comprensión humana. Estas visiones, cargadas de simbolismo y significado espiritual, dejaron una huella imborrable en el corazón y la mente del apóstol, quien luego se convertiría en el fiel transmisor de estas revelaciones divinas para la edificación de la Iglesia y la humanidad en su conjunto. En un momento ulterior de esa extraordinaria experiencia, mis sentidos fueron sobrecogidos por la visión de una puerta abierta en los mismos cielos, una apertura celestial que irradiaba una luz deslumbrante. La primera voz que resonó en mis oídos, con un tono que evocaba el sonido majestuoso de una trompeta celestial, me instó con una autoridad insondable: «Sube aquí, y te mostraré los eventos que están destinados a acontecer en el porvenir». Sin previo aviso, me vi arrebatado por la influencia del Espíritu, impulsado hacia una realidad celestial más allá de toda comprensión humana. Ante mis asombrados ojos se desplegó una visión que asombraría al más profundo de los filósofos y al más inquisitivo de los teólogos. Un trono en el propio cielo, majestuosamente colocado y ocupado por una figura divina, cuya apariencia resplandecía con una belleza que trascendía toda descripción. La semblanza de quien estaba entronizado en esta cima celestial se asemejaba a la pureza de las piedras preciosas de jaspe y sardónice, un resplandor que sobrepasaba las barreras de lo terrenal. En el entorno de este trono celestial se extendía un arco iris de una belleza sin parangón, cuyo brillo irradiaba como una esmeralda preciosa.
No obstante, este asombroso trono no estaba solo en su esplendor, ya que a su alrededor se encontraban dispuestos otros 24 tronos igualmente magníficos, y sobre estos, 24 venerables ancianos, ataviados con vestiduras de blancura inmaculada y luciendo coronas de oro sobre sus venerables cabezas, señal de su autoridad y su conexión con lo divino. Una impresionante manifestación se producía a partir del trono central, donde emanaban destellos relampagueantes que parecían encender los confines del universo, acompañados por voces que resonaban con la grandiosidad del trueno en su plenitud. Estos fenómenos celestiales, todos ellos, conformaban un espectáculo que trascendía toda comprensión y cuyo significado último quedaba reservado para los designios insondables de la divinidad. Los 24 venerables ancianos se postraban reverentemente ante la majestuosa presencia divina, rindiendo homenaje al Eterno que vive en perpetuidad, y deponían con humildad sus resplandecientes coronas a los pies del trono, mientras entonaban cánticos de alabanza y exaltación al unísono. Tú, oh Señor y Dios nuestro, eres digno y merecedor de recibir la más sublime gloria, el honor más elevado y el poder sin igual, pues tú, en tu infinita grandeza, eres el creador soberano de todas las cosas, y por tu divina voluntad existen y fueron generadas en su esplendorosa creación. Estas conmovedoras palabras encuentran su origen en el Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11, recordándonos la trascendencia del Señor y la creación misma como un testamento de su magnificencia y autoridad suprema. Si no fuera por las revelaciones profundas y esclarecedoras otorgadas a individuos de gran renombre como Juan, Esteban, Daniel, Ezequiel e Isaías, que nos han proporcionado vívidos testimonios acerca del majestuoso salón del trono celestial de Dios, nuestra comprensión del solemne tribunal divino se vería considerablemente limitada y empobrecida. Afortunadamente, incluso cuando carecemos de experiencias visuales sobrenaturales que nos muestren el trono de Dios en toda su gloria, el Todopoderoso nos extiende una invitación constante a acercarnos a su presencia divina mediante la fe, un camino que Él mismo nos allana con amor y misericordia. Tal como somos alentados en Hebreos 4:16, acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entendemos que la Sagrada Escritura nos enseña el inmenso provecho que conlleva aproximarnos a Dios. Esta realidad es vivida y experimentada por muchos de nosotros que buscamos adorar al Creador en espíritu y verdad, sabiendo que en Él encontramos todo lo que necesitamos para nuestras vidas y nuestro crecimiento espiritual. Bienaventurado es aquel a quien tú, en tu infinita sabiduría, escoges y atraes hacia tu presencia, para que pueda residir en los sagrados patios de tu morada celestial. Nos encontraremos sumergidos en la profunda y generosa bondad emanada de tu divina casa, el sagrado templo que es santificado y reverenciado por su santidad y esplendor. Este es el mensaje que encontramos en el Salmo 65:4, un cántico que exalta la dicha y la gracia de ser seleccionados por la voluntad divina para disfrutar de la cercanía de Dios en su morada eterna. Ciertamente, algunas personas han tenido experiencias sobrenaturales inolvidables, visiones que las han llevado a encontrarse cara a cara con el trono de Dios. Sin importar la época en la que vivieron, sus relatos están impregnados de imágenes vívidas y percepciones consistentes a lo largo de los siglos. Experimentar una visión del trono de Dios ha sumido a estas personas en un profundo estado de asombro y reverencia. Al regresar de semejante encuentro divino, llevan consigo una mezcla de emociones que varían desde el temor más profundo hasta la más profunda admiración. Cuando alguien emerge de un encuentro sobrenatural con la certeza del perdón, especialmente después de reconocer la insignificancia de su propia justicia en comparación con la magnificencia de Dios, experimenta una transformación espiritual que perdurará para siempre. Esta persona experimenta una transformación permanente, un cambio profundo marcado por la gracia y el amor divinos. Oremos juntos. Padre Celestial, en este momento de reflexión y conexión contigo, sentimos profundamente tu bondad y gracia infinitas. Estas nos guían hacia un conocimiento más íntimo y verdadero de tu esencia. Agradecemos de corazón las invaluables lecciones sobre tu poder, majestuosidad, autoridad y dominio, reveladas a través de las vidas de estos hombres notables de las Escrituras.
Son relatos que nos inspiran y nos enseñan la magnitud de tu amor y tu plan perfecto para nosotros. Señor, en nuestra búsqueda diaria, ayúdanos a valorar siempre el precioso regalo de acceso a tu trono celestial. Que podamos sentir tu presencia, ya sea a través de experiencias sobrenaturales o en los momentos más sencillos de nuestra vida cotidiana. Como tus hijos amados, anhelamos estar siempre cerca de ti, sumergidos en tu santa y gloriosa presencia. Que nunca perdamos de vista la realidad de tu cercanía y tu cuidado constante. En el nombre de Jesús, quien nos abrió el camino hacia ti y nos enseñó a vivir en tu amor, oramos con fe y esperanza. Amén. Este texto es como una antorcha de redención y una declaración de victoria en Jesucristo. Sumérgete en sus páginas y encuentra paz en las promesas eternas. Hemos recorrido juntos caminos que revelan la grandeza y la gracia divina. Espero que lo que compartimos hoy haya tocado tu corazón y expandido los horizontes de tu fe. Si te sientes inspirado a explorar más los caminos del entendimiento, muestra tu apoyo a este viaje que emprendemos juntos. Deja un me gusta para bendecir a más personas con estas revelaciones. Un comentario con tus reflexiones o preguntas puede ser exactamente lo que alguien necesita. Y compartiendo este vídeo, te conviertes en un mensajero de la comprensión en un mundo que anhela esperanza. Claro, si aún no eres parte de nuestra comunidad, suscríbete y activa la campana para no perderte ningún paso de esta travesía hacia el conocimiento y la fe. Estamos en los caminos de la comprensión, donde cada historia nos lleva un paso más cerca de lo divino. Hasta la próxima.